estudiantes, darles la bienvenida a esta sesión de clase. En el día de hoy estaremos hablando del tema del átomo de carbono, ¿listo? El tema que vamos a ver hoy es sobre el átomo de carbono. Es como una introducción a todo lo que vamos a ver durante este periodo, que es sobre la química orgánica. Es importante comprender este primer tema del átomo de carbono para obviamente lograr comprender las temáticas que se vienen de la química orgánica, que es algo complejo. Vamos entonces a continuar, esta básicamente es la presentación. Vamos entonces primero a la introducción del tema. Dice que toda la materia que nos rodea está conformada por átomos de diferentes elementos químicos. Entonces todo lo que nos rodea, sea sólido, sea líquido, sea gaseoso, listo, sea materia orgánica o materia inorgánica, está formada por átomos. Toda la materia está formada por átomos. El computador donde están ustedes viendo esta presentación el día de hoy, el cuaderno donde escriben, el aire que respiran, ¿cierto? La ropa que tienen puesta, todo está constituido por átomos. Incluso usted mismo, su cuerpo, está conformado por átomos de diferentes tipos, pero está conformado igual por átomos, ¿listo? Eso es lo primero que deben de tener claro. Toda la materia que nos rodea, que nos constituye, está conformada por átomos. Y esos átomos, pues, entonces dice que en la materia orgánica, el átomo de carbono es uno de los elementos químicos más versátiles y abundantes debido a su estructura química. El átomo de carbono puede establecer enlaces o uniones hasta con otros 4 átomos. Entonces, como les decía, toda la materia está constituida por átomos, pero en especial la materia orgánica, de la que estamos constituidos nosotros, de la que están constituidos los animales, los seres vivos, esa materia orgánica tiene principalmente átomos de carbono. No quiere decir que no tenga otros elementos, claro, tiene muchos otros elementos, pero principalmente tiene átomo de carbono. Por eso el carbono se convierte en un elemento importantísimo dentro de la química orgánica, ¿listo? Vamos entonces a empezar a hablar del átomo de carbono y empezar a entender las particularidades que éste presenta. Aquí otra característica en cuanto a la introducción del tema, que es importante identificar las características que presenta la estructura del átomo de carbono para así comprender el comportamiento que éste presenta en la naturaleza, ¿listo? Como les decía, es un elemento muy versátil, es un elemento muy abundante en la naturaleza, entonces necesitamos comprender cómo es su estructura, necesitamos comprender cómo está conformado ese átomo de carbono para así también entender por qué es tan, digamos, tan abundante en la naturaleza, porque es tan versátil, porque está presente en todos los compuestos orgánicos, en toda la materia orgánica vamos a encontrar carbono. Además, el átomo es un elemento que nos permite, el átomo de carbono, ¿no? Es un elemento que nos permite diferenciar entre la materia orgánica y la materia orgánica, como les decía. Una diferencia fundamental entre la materia orgánica y la materia inorgánica es la presencia del átomo de carbono. Entonces, si tiene átomo de carbono, ya eso es una característica que me está diciendo que es materia orgánica. Si no tiene átomo de carbono, yo puedo empezar a descartar y decir, no, esto de acá no es materia orgánica. Y pues aquí va la primera actividad, es una actividad de introducción que obviamente también tienen que hacer cuando envíen las evidencias de 5 ejemplos de objetos, de materiales conformados por materia orgánica y 5 de materia inorgánica. Yo puedo decir, mire, el pedazo de madera es orgánico, este pedazo de una llave de la puerta es inorgánico, es un metal, ¿cierto? Las cáscaras de la fruta son orgánicas, los vidrios de la casa son inorgánicos. Entonces, ahí, en esta primera actividad de introducción, lo que van a dar son 5 ejemplos de materias, de objetos formados por materia orgánica y 5 ejemplos formados por materia inorgánica. Y ahora sí, pues entramos como tal a la definición, a la parte de la estructura del tema. Dice que vamos a explicar acerca de la estructura del átomo de carbono. Dice que el átomo de carbono es el 6º elemento de la tabla periódica. Usted va a ir a la tabla periódica y va a encontrar que en la posición, que en el número 6, se encuentra el carbono. Se clasifica como un no metal. Entonces la tabla periódica también, los elementos están clasificados de acuerdo a que son metales, son no metales, semimetales, metales de transición, gases nobles. Entonces aquí el átomo de carbono se clasifica como un no metal y es el componente fundamental de los seres vivos. Por tal motivo hace parte del estudio de la química orgánica. El componente fundamental de todos los seres vivos, sean bacterias, sean hongos,
sean protozoos, sean plantas, sean animales, cualquiera de los seres vivos, están conformados fundamentalmente por átomos de carbono, ¿listo? Y como tal, pues hace parte del átomo de carbono, hace parte fundamental de la química orgánica, por lo tanto, pues es ella quien se encarga de estudiar las características, ¿listo? Porque recuerden que la química se divide principalmente en dos ramas, la química orgánica y la química inorgánica. Dentro de la química orgánica es que vamos a estudiar todo lo del átomo de carbono, la composición de la materia viva y demás. Aquí vamos a tener un ejemplo, vemos una imagen del átomo de carbono con, digamos, todo lo que tiene que ver con su estructura. Resulta y pasa que como el átomo de carbono, su número atómico es 6, lo cual me indica que tiene 6 neutrones. Recuerden que en el núcleo encontramos los neutrones, ahí en azul están representados los 6 neutrones que tiene el átomo de carbono. También en el núcleo encontramos 6 protones, ¿listo? Y en los orbitales vamos a encontrar 6 electrones. En el primer nivel de energía encontramos 2 electrones y en el segundo nivel de energía encontramos los otros 4 electrones. Son en total 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Eso es lo que me quiere decir que el número atómico del carbono sea 6. Ah, si el número de carbono es 6 es porque tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Muy importante enfocarnos nosotros aquí en la última capa de energía, ¿cierto? Se llama la capa de valencia, identificar que hay 4 electrones, ¿listo? Dice que debido a su estructura, el átomo de carbono presenta 4 electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Son aquellos electrones que se ubican en la última capa de energía o en el último orbital, ¿listo? Ya sabemos que tienen en total, el átomo de carbono tiene en total 6 electrones, pero los que se ubican en la última capa son 4 nomás, es decir, que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Debido a esto, o sea, esta característica es conocida como tetravalencia. Y la tetravalencia le da la capacidad al átomo de carbono para establecer hasta 4 enlaces con otros átomos, generalmente átomos de hidrógeno, átomos de carbono, también pueden ser oxígeno, nitrógeno, y esos enlaces son de carácter covalente. Nosotros en el primer periodo hablábamos de los tipos de enlaces y hablamos que los enlaces covalentes, una característica es que se dan entre no metales y otra característica es que sus electrones de valencia se van a compartir para completar la ley del octeto. El carbono pues obviamente es un no metal, ¿listo? Va a establecer enlaces covalentes con otros no metales, con hidrógeno, con oxígeno, con otros átomos de carbono para completar, para completar la ley del octeto, es decir, para completar 8 electrones en su último nivel de energía. Tiene 4, es decir, que les haría falta otros 4 electrones para alcanzar esa ley del octeto, ¿listo? ¿Cómo hace para completar los otros 4 electrones? Pues por eso se une con otros átomos, ¿listo? Esas características muy importantes aquí de la estructura del átomo de carbono. Vamos entonces aquí a ver cómo se representa de diferente manera ese átomo de carbono. Vemos en este primer esquema de representación, habla o nos muestra más bien acerca del núcleo y los niveles electrónicos. Recuerden que en el núcleo siempre vamos a encontrar los protones, para el caso del carbono son 6 protones, y también vamos a encontrar los neutrones, para el caso del carbono son 6 neutrones. Y en los niveles electrónicos o en los orbitales vamos a encontrar los 6 electrones. Recuerden distribuir de la siguiente manera: 2 electrones en el primer nivel y 4 electrones en el segundo nivel. Tiene solo 2 niveles de energía el átomo de carbono y tiene 4 electrones de valencia. Esto también lo puedo representar de la siguiente manera. Vean, esta es la estructura de Lewis, que también ya la habíamos visto en periodos pasados. ¿Qué es la estructura de Lewis? Entonces, la estructura de Lewis me permite representar el símbolo químico del elemento y alrededor con puntos yo represento la cantidad únicamente de electrones de valencia. Recuerden que electrones de valencia para el átomo de carbono son 4 nada más. Entonces, por eso alrededor de la C, que es el símbolo químico del carbono, voy a poner 4 puntos, los cuales los distribuyo equitativamente. Y también lo puedo representar de esta manera, que es la representación en el plano, ¿cierto? Yo en vez de poner los punticos pongo líneas y esas líneas pues van a representar a la larga enlaces, es decir, cómo el átomo de carbono se va a unir con otros elementos químicos, y para ello pues pongo este otro ejemplo, ¿listo? Entonces acá vemos la estructura de Lewis del átomo de carbono y del átomo de hidrógeno, de los átomos de hidrógeno, porque tengo en total 4. Entonces vean, el átomo de carbono tiene en total 4 electrones de valencia. Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia.
como hay en total 4 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos le va a compartir al carbono un electrón. Con eso el átomo de carbono va a lograr la famosa ley del octeto. Esto va a lograr alcanzar la ley del octeto, 8 electrones en su último nivel de energía. Contemos, tenían 4, ¿listo? Y más 4 del hidrógeno, pues 8. 2, 4, 6 y 8. Lo mismo pasa con el hidrógeno, nada más que el hidrógeno no necesita completar 8, sino él con completar 2 ya logra la estabilidad. Veámoslo aquí, ¿listo? Entonces teníamos un hidrógeno y ese hidrógeno tiene un electrón de valencia. Con uno que le comparta el carbono ya logró la estabilidad. Lo mismo pasa con este hidrógeno de aquí abajo. Tiene un electrón de valencia, con uno que le comparta el carbono logra la estabilidad. Lo mismo pasa con este y con este. Los 4 hidrógenos que están interviniendo en este compuesto químico están logrando su estabilidad porque el carbono a cada uno de esos hidrógenos les está compartiendo un electrón. Y asimismo se comporta el carbono. Él tiene 4 electrones y cada hidrógeno le está compartiendo de a un electrón, por lo tanto logra su famosa ley del octeto, logra la estabilidad. Esto lo puedo representar de esta manera, ¿listo? Es un compuesto químico muy común, digamos, muy abundante en la naturaleza, que es el gas metano, se produce normalmente por la descomposición de materia orgánica. Y también lo puedo representar de la siguiente manera, ¿vean? Como les explicaba en la imagen anterior. Entonces, en vez de poner los punticos, en vez de poner los puntos, pongo líneas y esas líneas me representan los enlaces. Entonces, aquí el carbono tiene un enlace con este hidrógeno, otro con aquí, otro de aquí y otro de acá. Es importante entender cómo salió esta imagen, de dónde salió este último esquema, porque realmente es así como vamos a empezar a representar los compuestos de la química orgánica que vamos a ver durante este periodo. ¿Listo? Todo el proceso lo hago para llegar a este esquema. ¿Listo? Como la estructura tiene 6, 6 y 6, 6 electrones, pero esos 6 electrones solo 4 son de valencia, establecen enlaces, en este caso con hidrógeno, en otros casos pueden ser con otros átomos de carbono, puede ser con oxígeno, puede ser con nitrógeno, ¿sí? Pero en este ejemplo es con hidrógeno, ¿listo? Y lo puedo representar de esa manera, ¿listo? El átomo de carbono en la mitad y alrededor los 4 átomos de hidrógeno. Esta es básicamente pues la explicación del contenido, es algo muy sencillo para que usted empiece a conocer, se empiece a relacionar con la estructura del átomo de carbono. Ya lo que quedan pues son básicamente las actividades. Recuerde que son 2 tipos de actividades que hay en cada guía, actividades de consolidación que hacen parte de la nota procedimental y actividades de evaluación que hacen parte de la nota cognitiva. En las actividades de consolidación hay 2 puntos muy sencillos. En el primero, dibuje los 3 modelos para representar el átomo de carbono, núcleo y niveles electrónicos, estructura de Lewis y representación en el plano, que era básicamente esto, ¿cierto? Lo que estaba ahí. En el segundo punto dice que con materiales reciclados elabore una maqueta sobre el modelo del átomo de carbono. No es válido decir, profe, no lo voy a hacer porque no tengo materiales, no tengo para ir a comprar. Ahí muy claro está diciendo con materiales reciclados, alambre, madera, cartón, papel, aluminio, es cierto, plástico, todo eso que sea materiales reciclados puede elaborar su maqueta, puede representarlos en neutrones, los electrones y los protones con tapas de gaseosa, hacerlo con alambre. Bueno, ahí sí lo dejo a ustedes, a su imaginación. Lo importante es que sea el átomo de carbono, que realmente sea el átomo de carbono, es decir, que tenga 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, y que, pues, que esté elaborado con materiales reciclados. Esas son las 2 actividades de consolidación. Y ya para la actividad de evaluación, pues tenemos que hay que completar la siguiente tabla. Esa tabla es sobre el átomo de carbono, obviamente las características que presenta, cuál es su posición en la tabla periódica. La mayoría de esta información está en la guía y en lo que acabo de explicar. ¿Cuál es su posición en la tabla periódica? ¿Cuál es su número atómico? ¿Qué cantidad de protones tiene? ¿Qué cantidad de neutrones tiene? ¿Qué cantidad de electrones tiene? De acuerdo a la tabla periódica, ¿cómo se clasifica? Se clasifica como un metal, como un no metal, como un gas noble, ¿listo? ¿Qué cantidad de electrones de valencia tiene? Aquí la otra parte dice si presenta tetravalencia sí o no. Está muy fácil, como les digo. Estos 2 últimos sí lo sacan de la tabla periódica. Usted va a la tabla periódica y ubica en qué grupo está el átomo de carbono y también ubica en qué periodo se encuentra el átomo de carbono. Finalmente, aquí abajo les dejo un enlace de una página de internet en la cual pueden ampliar la información. De pronto, si no entendieron, de pronto si quieren ampliar esta información, pueden dirigirse a esta página de internet.
No siendo más, muchachos, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, a través del WhatsApp la estaré solucionando. Muchísimas gracias.